Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. La guerra de Ucrania a mediados de este año 2025 ya ha sobrepasado los 42 meses de prolongación de un conflicto de agresión internacional por parte de Rusia contra Ucrania, en una agresión donde Rusia tiene una reivindicación de carácter imperialista y Ucrania lucha por su independencia nacional y por mantenerse como una nación soberana. Han pasado cientos de miles de muertos en unas cifras no oficiales, pero cientos de miles de muertos que las convierten, junto con la duración, en una de las 15 guerras más importantes del último siglo y medio. Y esto ya se empieza a convertir en una de las guerras de más difícil gestión en el contexto global, con serias repercusiones en el contexto internacional. En medio de esta guerra, que tuvo un momento inicial muy importante con la toma ilegal de la península de Crimea por parte de fuerzas militares rusas en el año 2014, se han presentado una serie de hechos realmente graves de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas contra la población civil ucraniana e incluso de crímenes que tienen una connotación bastante particular. La deportación forzosa de niños ucranianos hacia tierras rusas y hacia todo el contexto en el que Rusia los ha sometido a un proceso de rusificación y a un proceso incluso de desconexión de su identidad ucraniana y de desconexión con sus familias. Para hablar de este asunto tenemos una invitada realmente muy importante a este programa de Punto Crítico de la Universidad Nacional y es la abogada Kateryna Rashevska, quien pues es doctora en Derecho Internacional y tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos a nivel internacional, pero sobre todo en defensa de los niños ucranianos que han sido deportados obligatoriamente y forzosamente por parte de las fuerzas rusas. Kateryna Rashevska, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias por invitarme. Pues quiero arrancar aprovechando su presencia con una primera pregunta de carácter general. Y es, para nosotros los colombianos es muy importante poder escuchar de alguien de primera mano que vive la guerra, que ha conocido la guerra, por qué Rusia invade Ucrania en 2022 y por qué esta invasión es parte de un crimen de agresión. Un Estado soberano cruza la frontera del otro Estado soberano y este es un crimen de agresión. Y no es porque yo soy abogada y soy ucraniana. Esto es porque está dentro de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también votada por la Federación Rusa. Los rusos son conscientes que están cometiendo un crimen de agresión, pero fueron tan persuadidos que la ocupación ucraniana no se podía repetir. Entonces, todos simplemente iban a estar en silencio y nadie pasaría por la ocupación, por el futuro de mi país y el futuro de Ucrania. Entonces, lo que vemos ahora es que esta es una guerra contra los ucranianos, contra la población civil, contra las mujeres, contra los niños, contra las personas mayores. Esto no es una guerra contra los soldados ucranianos. Los rusos les gustaría que nosotros dejáramos de existir como Estado soberano, como nación, y esto es una intención muy genocida y está dentro de todas las declaraciones de Putin e incluso los artículos académicos. Pero él insiste que los ucranianos son rusos, que el lenguaje ucraniano solamente es como un tipo de idioma ruso, que los niños ucranianos son niños rusos y deberían ser rusificados, separados de sus familias, deberían ser enviados a alguna parte en Rusia para poder simplemente erradicar la identidad nacional. Y lo que vemos todos los días, que incluso los ucranianos que solo están tratando de proteger a sus familias son detenidos, son sometidos a desapariciones forzosas. Tenemos más de 70,000 personas que ahora están en todas partes en Rusia, en cada parte de la Federación Rusa, y los rusos no nos están diciendo sobre esta lucha, simplemente están tratando de borrar todo sobre
el pueblo ucraniano que simplemente está tratando de defender a su país. Y este es el motivo por el cual esto no es solamente un crimen de agresión. Yo asumo que este es un crimen de genocidio porque los rusos quisieran que nosotros dejáramos de existir como una nación independiente. En este contexto hay algo que quiero preguntarle con detalle y es que durante los 2 o 3 primeros meses de la guerra hubo conversaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia para intentar detener la guerra. Pero Ucrania debió pararse de la mesa de negociaciones cuando fueron conocidos los crímenes de guerra, por ejemplo, en Bucha, en Irpin y en otras localidades. ¿Por qué las fuerzas rusas cometieron estos crímenes contra los civiles ucranianos? Porque antes, eh, empezando desde la ocupación de la península ucraniana, la televisión rusa les decía a todos los rusos que los ucranianos eran nazis, simplemente porque estábamos hablando nuestro propio idioma, el idioma ucraniano, porque creemos y estamos tratando de ejercer nuestra religión en nuestras iglesias, las iglesias ucranianas, solo porque quisiéramos unirnos a la Unión Europea. Y aquí quisiera resaltar que antes de esto no había duda sobre la OTAN. Ahora los rusos están tratando de manipular que los ucranianos estamos militarizando nuestro país, que estamos preparándonos para atacar a la Federación Rusa. Esto es estúpido, esto no es la verdad. Nosotros estábamos tratando de proteger la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, y estábamos tratando de unirnos a la Unión Europea porque estamos compartiendo los mismos valores que ellos. Y ese es el motivo por el cual todos estos crímenes fueron cometidos por personas que a veces, infortunadamente, eran educados como niños de la península ucraniana ya ocupada. Entonces, estos crímenes se causaron por esta sensación de odio hacia los demás porque estaban buscando, unos nazis estaban matando a las personas simplemente porque en sus hogares había banderas ucranianas. Es normal tener la bandera de tu país en tu casa. No está prohibido por ninguna ley o ninguna regulación internacional, pero los rusos mataban a estas personas, secuestraron, torturaron a estas personas simplemente porque estas personas hablaban ucraniano. Y lo que es lo más horrible de todo es que antes, durante el proceso de intercambio de prisioneros de guerra, un hombre fue retornado del cautiverio ruso y como tortura le hicieron como un tatuaje en su cuerpo con estas 2 palabras, gloria a Rusia, porque para nosotros como ucranianos, la gloria a Ucrania es como la parte de nuestra identidad, de lo que nos hace únicos. Y durante todos los festivos nacionales siempre decimos gloria a Ucrania. Y entonces para poderlo castigar por ser ucraniano, le hicieron este tatuaje. Infortunadamente, estas atrocidades no han parado después de la ocupación de las diferentes regiones y de estas tierras, porque ahora muchos territorios están bajo control ruso, las personas son sujetas a diferentes crímenes, a persecución, los envían a Rusia, los torturan, e incluso cuando se hace el intercambio, vemos que muchas veces, infortunadamente, estas personas mueren por el hecho de haber estado bajo control ruso tanto tiempo. Impresionante, abogada Rachevska, pero quiero preguntarle además en ese mismo contexto algo que, por ejemplo, en los medios internacionales fue visto, un documental llamado 20 días en Mariupol o un libro de un periodista italiano llamado Andrea Nicastro que escribió un libro llamado El cerco de Mariupol y vimos, hemos visto, digamos, testificado una práctica de guerra rusa impresionante que es la guerra urbana.
¿En qué contexto entra la guerra urbana, donde además ha quedado claro que los rusos atacan indiscriminadamente hospitales, escuelas, centros comerciales, edificios de apartamentos, casas de personas comunes y corrientes? ¿Por qué la guerra urbana vuelve a aparecer en este contexto? Lo que los rusos están tratando de hacer es que están tratando, primero que todo, de tomar estas grandes ciudades y luego destruir toda la infraestructura civil, toda la infraestructura relacionada con la energía, con los servicios de gas, con los servicios médicos, y luego crear la crisis, como la crisis humanitaria, eh, sin ningún respeto por ninguna misión, organización humanitaria o los civiles. Y en cuanto a esta crisis, las personas son forzadas a huir para Rusia porque es la única manera de no morir en estas ciudades. Y fue en Mariupol, durante los primeros meses de la invasión rusa. ¿Y qué es lo que ha pasado en Mariupol? Esto es como un castigo de las personas acá, solo porque en 2014 tuvieron la valentía de no unirse a las fuerzas GPR y no estar, digamos, en contra de su propio país. Y lo que los rusos han hecho en Mariupol no se trata solamente de crímenes de guerra, se trata de crímenes de lesa humanidad. Y uno de los elementos de estos crímenes es que es una deportación o transferencia forzada de los niños ucranianos. Muchos de ellos quedaron huérfanos por todos estos ataques rusos, y lo que realmente es importante aquí es que incluso las organizaciones independientes, como por ejemplo la Comisión de las Naciones Unidas, han tomado la decisión de que todo lo que ha sucedido en Mariupol fue provocado intencionalmente por las fuerzas rusas para poder crear esta catástrofe humanitaria y para poder castigar a estos pobres civiles. En este contexto, enfoquémonos en el problema de los niños y los adolescentes ucranianos que han sido deportados a la fuerza. Hay la primera, digamos, pregunta general que usted ya ha venido contestando ampliamente es ¿por qué Rusia deporta niños y adolescentes de forma forzada, obligatoria? Pero quiero atarlo además con algo, porque parte del discurso de Vladimir Putin ha sido acusar a los ucranianos de ser nazis, pero en realidad la práctica de deportación se parece mucho a lo que hacían los alemanes nazis con la Polonia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, con esos niños que creían germanizables. ¿Qué diferencia hay en el mundo de hoy frente a esto? Infortunadamente, no hay una respuesta sencilla a esta pregunta de por qué los rusos están haciendo esto, por qué están secuestrando niños, por qué están separando familias, por qué están cometiendo un crimen de guerra separado, y es también el retraso de la repatriación de los niños, y por qué las familias ucranianas, las madres y los padres, necesitan asistencia de Qatar como Estado intermediario para poder reunificar a las familias. Hay varias explicaciones del comportamiento de Putin per se, y realmente está interrelacionado con lo que ya he dicho sobre el carácter genocida de la agresión rusa. Primero que todo, ellos quieren quitarles a la nación ucraniana estos niños. Quieren hacer que dejemos de existir en esta parte de la población. Quieren resolver sus propios problemas demográficos, y Putin resaltó muchas veces que ellos necesitan personas no solamente para luchar contra los ucranianos o contra otras naciones, porque no estamos seguros que Putin vaya a parar con Ucrania y no vaya a seguir con Latvia, con estados bálticos, con Polonia, simplemente para poder restaurar la Unión Soviética y estos estados. Entonces, quisieran movilizar a estas personas, quisieran tener a las Fuerzas Armadas rusas más fuertes. Y aquí yo quiero resaltar que durante los primeros meses de la invasión rusa,
Los rusos perdieron el potencial y ahora dentro de las Fuerzas Armadas rusas solamente hay personas que han sido movilizadas y que están luchando por dinero. Ahora también, o por qué están secuestrando a los niños ucranianos, porque para ellos es muy importante demostrar a toda la comunidad internacional que Ucrania no puede proteger en la categoría más vulnerable de civiles durante la guerra. Es como, miren, esto no es un Estado, porque sus niños están ahora con nosotros, están rusificados y estos niños van a estar listos para luchar por nosotros, para proteger la Federación Rusa. Y por esta intención, que es muy genocida y muy específica, el Criminal Internacional y la oficina de la ICC, del fiscal general, dijo que aquí hay que lanzar una orden de arresto contra Putin, porque esto no es algo esporádico, esto no es un tema de, ay, por la guerra hay un secuestro de niños, esto es una política y empezó no desde el principio de esta invasión en 2022, empezó en 2014 con la ocupación de la península ucraniana y el problema fue que la comunidad internacional estuvo en silencio en este momento. Los niños sin padres de Ucrania se mandaban a Rusia, las familias rusas se rusificaban y ahora es un tema muy difícil y es cómo retornar a estos niños, cómo decirles esta verdad, no retraumatizarlos. Entonces, lo que yo creo es que Putin simplemente quiere hacer que Rusia sea más fuerte, secuestrando niños ucranianos, rusificándolos. Y durante la última reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el 10 de junio de este año, Putin dijo que los niños, claramente incluyendo niños de la Ucrania ocupada, y este es uno de los elementos de la seguridad nacional de Rusia, y estos niños deberían ser preparados para poder estar listos para servir en el ejército ruso y para proteger su tierra. Usted lo ha dicho con claridad. Esto, por un lado, los niños se convirtieron en botín de guerra. Por otro lado, han sido objeto de una especie de incorporación forzada dentro de la sociedad rusa para resolver problemas demográficos, pero también para aniquilar la identidad ucraniana. Pero adicionalmente, en este contexto, la Corte Penal Internacional en marzo de 2023 emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y contra María Alexeyeva Lvova-Belova, que es la comisionada rusa para los derechos de los niños. Tengo que preguntar qué posibilidades reales hay de que se ejerza justicia desde la Corte Penal Internacional en este caso y con estas órdenes de arresto. Cuando se emitieron estas órdenes de arresto en marzo de 2023, yo ni siquiera puedo explicar la sensación que tienen los ucranianos. Para nosotros era como un grito de justicia, era como decir, ok, tal vez después de décadas Putin va a estar en La Haya y también María Lvova-Belova también, y van a ser criminalizados y se va a restaurar la justicia. Pero, infortunadamente, a hoy, el Código Penal Internacional tiene una crisis, ha pasado una crisis enorme durante su existencia, y las sanciones americanas contra Karim Khan, escándalos sexuales con la participación de Karim Khan también, como fiscal general, también la búsqueda de fondos. Infortunadamente ahora se sabe que el ICC debería tomar unas prioridades en cuanto a la investigación, porque no van a poder procesar o judicializar a todo el mundo. Y también vemos cómo Putin viajó a Mongolia, miembro de la ICC, sin consecuencias para él. Entonces, Mongolia acaba de violar su propio estatuto y sus obligaciones.
Pero también vemos que no solo este país, sino también otros estados, países europeos, miembros de la Unión Europea, también están violando el régimen de las órdenes de arresto, pero en el contexto de otros conflictos y situaciones como, por ejemplo, en Libia o, por ejemplo, en Palestina. Esto es todo sobre el ataque contra la credibilidad de la ICC. Y claramente no puede ser sin ninguna consecuencia para la investigación de la situación en Ucrania y para la ejecución de la orden de arresto contra Putin o contra María Lvova-Belova. Pero a pesar de todo, de lo que ya les he dicho, yo me mantengo realmente muy persuadida de que la justicia se va a llevar a cabo en María Lvova-Belova, al menos va a ser reconocida como responsable en La Haya y tal vez una vez el régimen cambie en Rusia, tal vez por alguna situación, cuando ella viaje a alguna parte, no sé, en Siria o algún estado decida que simplemente bajar su avión a tierra y transferirla a La Haya. Tal vez en el contexto de Putin hay una posibilidad adicional de mandarlo al Tribunal Especial para la Agresión Rusa después de la terminación de sus funciones. Entonces, hay al menos 2 órganos competentes para procesarlo por los crímenes de agresión y de deportación de niños ucranianos, pero no de manera exclusiva. Entonces, aún esperamos que la justicia para los ucranianos, incluyendo los niños ucranianos, esté en manos de la ICC, de las Cortes Nacionales, bajo el principio de la jurisdicción universal, cuando sea posible en las Cortes Nacionales, porque entendemos que nadie va a hacerlo mejor que las autoridades ucranianas competentes que están realmente tratando de recolectar toda la evidencia para preservar todo, para poder funcionar de acuerdo a los estándares. Entonces, solo necesitamos esperar cuando la crisis del ICC pare, cuando los países estén listos para ejecutar sus obligaciones según su propio estatuto. Tal vez necesitamos sanciones adicionales, tal vez necesitamos fortalecer la competencia de ICC para emitir, por ejemplo, unas medidas contra Estados miembros en cuanto a la ejecución de su decisión. No sé cuál va a ser la solución, pero sé que todo va a estar bien con la justicia para las personas ucranianas. No sé cómo preguntarle esto, pero ¿qué va a pasar con los niños que no han sido devueltos y los adolescentes que no han sido devueltos? En los medios de comunicación han aparecido informaciones de una serie de niños y adolescentes que han empezado a regresar, a estar en Ucrania de nuevo, a incorporarse a sus familias. Hay lugares secretos cerca a Kiev o algunas otras ciudades, a Leópolis, etcétera. Pero no es, hay todavía un número muy grande de niños que no han sido devueltos. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, de esos al menos 19.546 niños identificados ahora por las autoridades ucranianas competentes como deportados o transferidos de manera forzada, todavía están bajo control ruso. Están sujetos a la política de rusificación por medio de educación formal e informal. ¿Qué significa esto? Significa que los rusos están utilizando las escuelas para militarizar a los niños, para poder enseñarles cómo odiar a su propio estado, su propia madre tierra y a veces a sus propias familias. En mi práctica tuvimos varios casos de que los padres de los niños servían en las Fuerzas Armadas ucranianas y los rusos estaban tratando de militarizar a estos niños para que pertenecieran a las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, para poder llevar a este niño a luchar contra su propia familia. También tuvimos una situación
donde había un niño cuya madre fue asesinada por un soldado ruso y fue forzado a usar la bandera rusa y a cantar el himno ruso y a probar su lealtad al Estado que había matado a su madre. Y este no es una lista exclusiva de violaciones y de atrocidades de la Federación Rusa contra los niños ucranianos. Y los psicólogos de la Academia Científica Ucraniana, en conjunto con ellos, hemos trabajado por mucho tiempo para tratar de distinguir algunos elementos de este crimen: la indoctrinación política, la militarización, la rusificación, el desplazamiento forzado, y para entender cuáles son las consecuencias para la salud mental y física de estos niños. Y entendimos que esto es un síndrome separado, el síndrome de la conexión perdida, cuando uno simplemente no entiende a dónde pertenece. Uno es ucraniano, uno es ruso, uno ama a Ucrania o debería amar a Rusia. ¿Y qué debería hacer? No solamente se trata de esta generación de niños robados, se trata de varias generaciones de sus niños que no entienden qué ha pasado, y eso es a pesar de la edad, porque los rusos están incluso buscando niños de edad de kinder. Entonces estos niños son forzados a hacer ciertas celebraciones rusas y ponerse el uniforme militar ruso. Los rusos organizan para estos niños reuniones como soldados rusos en el kinder. Entonces, en cuanto a toda esta militarización y la politización, incluso las Naciones Unidas y los comités sobre los derechos de los niños dijeron que esta politización es a pesar o va en contra de los mejores intereses del niño, y esta militarización es una violación de los derechos de los niños y deberían parar. Pero lo que los rusos están haciendo es que están creando centros juveniles para militarizar a los niños. Por ejemplo, en áreas ocupadas como Donetsk y Luhansk, como el centro Avangard en Crimea ocupada. También hay un movimiento que fue creado después del principio de la invasión total para poder explicarles a los niños por qué Putin tiene la razón y qué es lo que está mal con Ucrania y los ucranianos. Entonces, en mi opinión, es imposible para los niños no ser sometidos a estas violaciones. Lo que hemos documentado es que cuando los padres fueron manipulados para quitarles sus derechos, se les dijo que sus niños serían enviados a orfanatos si estos niños no eran incluidos en el sistema de reeducación militarizada. Entonces no hay opción. Si uno está bajo ocupación, tiene que volverse ruso. Y esto es lo peor, porque el impacto negativo sobre la salud mental y física de los niños es devastador. Mi última pregunta después de estas duras respuestas. ¿Usted es pesimista, optimista respecto a la finalización de esta guerra? Esa es una pregunta muy difícil, porque ¿qué significa la victoria de Ucrania o el estado final de esta guerra o estos acuerdos? ¿Qué significa para los ucranianos? No queremos tener un conflicto para siempre. No queremos que los territorios ucranianos estén ocupados, porque las personas están sufriendo en ocupación, porque la ocupación exacta significa que estamos aceptando todas estas atrocidades y estos crímenes internacionales contra personas ordinarias y otros niños. O podemos imaginarnos, ¿cómo podemos imaginarnos la justicia con estos 19.546 niños que todavía están bajo control ruso? Es imposible. ¿Cómo podemos
dejar personas que son prisioneros de guerra, detenidos civiles, bajo control ruso cuando son torturados todos los días. Entonces, para Ucrania, la etapa final de este conflicto significa una restauración de justicia, pero todos los oficiales rusos que sean judicializados por haber empezado esta agresión, cuando las personas que estaban involucrados en el cometimiento de todos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra también sean judicializados en la ICC, en las Cortes Nacionales, cuando todas las personas, todos los ucranianos estén bajo control ucraniano, incluyendo claramente todos estos territorios ucranianos. Y este es el motivo por el cual en este momento Ucrania está tratando de cooperar con Rusia por medio de los estados en Estambul, por ejemplo, por medio de Qatar, cuando estamos hablando de la repatriación de los niños ucranianos. Estamos empezando a trabajar en algunos países como el Vaticano o Sudáfrica solo para tratar de encontrar algunas soluciones. Estamos listos para cooperar con los rusos, pero lo que vemos durante estos primeros meses de 2025, cuando toda la comunidad internacional decía que la paz para los ucranianos es como acá, hace unas semanas, y después todo va a estar bien. Pero durante estos primeros meses, los ataques rusos contra las ciudades pacíficas de Ucrania se aceleraron. Todas las noches no nos podemos ni siquiera imaginar lo que son 500 drones y misiles que están buscando tu ciudad como objetivo, tus niños, tus familias. Simplemente ¿por qué? ¿Dónde está la señal del deseo ruso de parar esta guerra? No lo vemos. Y cuando vemos el nivel de militarización de los niños ucranianos en ocupación, entendemos que los rusos no van a parar. Incluso después de todos estos desacuerdos en cuanto al cese al fuego, no van a parar, no están planeando hacerlo. Ellos van a continuar. Ellos quisieran que toda Ucrania y todos los ucranianos fueran rusos, y no solamente Ucrania, tal vez quisieran otras partes de Europa, quisieran restaurar en la Unión Soviética. Entonces, Putin quisiera tener esta Unión Soviética porque en 2007 él dijo que el final de la era de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XXI. Entonces, él no va a parar. Yo no lo creo, pero no estoy pesimista. Yo realmente creo que vamos a encontrar unas soluciones para poder tener una paz justa y duradera en Ucrania, y los ucranianos estamos listos para luchar por esto. Abogada Katerina Rashevska, quiero agradecerle su participación en este programa de Punto Crítico. Muy amable. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.